agua segura es la recomendación que sugieren las guías, ¿sí? Las GAPA para alimentación saludable, pero siempre vamos a adecuar a las necesidades de cada uno de ustedes y también de acuerdo a la indicación que brinda el nefrólogo. Consumir a diario frutas y verduras en variedad de tipos y colores, reducir el consumo de alimentos con alto contenido en sodio, limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido en grasas, azúcar y sal, consumir lácteos, preferentemente descremados, quitar la grasa visible, aumentando el consumo de pescado, que muchas veces somos reticentes al mismo y siempre preferimos más la carne roja o el pollo, incluir el huevo en nuestra alimentación, consumir legumbres, cereales, preferentemente integrales, y también incluir papa, batata, que está dentro de este grupo de alimentos. Preferir el aceite en crudo como condimentos y podemos también agregar frutas secas o semillas. Ahora bien, ¿cómo podemos, a partir de estos mensajes, tener una alimentación saludable? Como ustedes pueden ver, al costado del lado derecho, tenemos la gráfica de alimentación saludable que fue creada por el Ministerio de Salud. Si nosotros vamos a distintos países, cada uno tiene su propia gráfica. No todas es de esta forma, algunas tienen forma de pirámides, otras de forma de escalera. Bueno, cada país tiene la suya y esta es la que nos representa. Obviamente nosotros en nuestra población debemos adecuar esta gráfica a las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, ¿por qué es importante mantener una alimentación saludable? Porque nos va a ayudar a prevenir complicaciones luego del trasplante. Algunas de ellas son el aumento de peso excesivo y una diabetes secundaria. Por eso es importante realizar una alimentación variada, incorporando todos los grupos de alimentos como muestra la gráfica. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son esos grupos de alimentos? Los que vemos reflejados acá. Fíjense que tenemos el grupo de verduras y frutas, grupo de legumbres y cereales, grupo de lácteos, carnes y huevos, aceites, frutas secas y semillas, y finalmente en color rojo lo que sería opcional, dulces y grasas. Si nosotros vemos también la gráfica, nos está diciendo algo. Fíjense que la mitad de la gráfica está dado por verduras o frutas. Eso significa que nos está diciendo que debemos consumir la mayor parte de nuestra alimentación o nuestro plato tiene que tener verduras y frutas. Otra de las cosas que también nos sugiere la gráfica, fíjense en el medio, es el consumo de agua segura, previamente hervida, realizar actividad física y obviamente realizar una alimentación, en el caso nuestro, una dieta sin sal y evitar lo que decíamos al principio, los alimentos con alto contenido en sodio o sal. Si arrancamos por el primer grupo de alimentos, es el grupo de verduras y frutas, como les decía, ocupa la mitad de la gráfica, por eso es muy importante consumirlo diariamente. Este grupo nos va a aportar una gran variedad de vitaminas A y C, agua, minerales y fibra. Recordar siempre lavar bien verduras y frutas. Las verduras deben estar bien cocidas al momento de su consumo y las frutas previamente peladas. ¿Hasta acá vamos bien? Totalmente. Por lo menos la mote verde te escucho y te entiendo. Bueno, muy bien. Otro de los grupos es el grupo de cereales, pan, papa y pasta, que está en este grupo. Consumirlos diariamente porque aportan energía a nuestro cuerpo, pero debemos tener en cuenta de moderar la porción para no consumir energía extra. Es importante elegir cereales integrales a la hora de optar por estos, por el aporte de fibra. Y las legumbres, que son las lentejas, poroto, garbanzo, también nos aportan energía, fibra y proteínas. Otro de los grupos que representa la gráfica es el grupo de los lácteos. Siempre debemos incorporar lácteos tanto en el desayuno como en la merienda. También podemos elegirlo como una colación en nuestra alimentación. Recordemos que aportan vitaminas A y D, aportan calcio dentro de los minerales y ayudan a nuestros huesos y dientes. Y otra de las cosas que es muy importante, aportan junto con las carnes, que es el próximo grupo que viene ahora, proteínas de alto valor biológico.
En el caso de carnes, cuando hablamos de carnes, siempre recordemos que carne llamamos a todos los grupos, el grupo de carnes rojas, pollo, pescado, cerdo, contienen proteínas, como les decía, de alto valor biológico, zinc, vitamina B12 y hierro. No consumir más de la porción indicada para no forzar el trabajo del riñón y siempre para una alimentación más saludable retirar la grasa visible y elegir los cortes bajos en grasa. Después tenemos el grupo de los aceites, frutas secas y semilla. En el caso de los aceites sabemos que aportan ácidos grasos esenciales, es decir, que es una grasa de buena calidad. Siempre vamos a preferir utilizar el aceite en crudo, tratando de reducir el uso de frituras a la hora de la cocción, y tanto las frutas secas como las semillas a la hora de cocinarlas, se deben cocinar, antes de consumirlas. Y finalmente tenemos el último grupo, que fíjense que en la gráfica está dibujado o puesto de una manera muy chiquitita y figura como opcional y en color rojo. Eso significa que tenemos que estar atentos a este grupo, ¿sí? Porque es el grupo de dulces y grasas que debemos consumir ocasionalmente, siempre elegir en porciones pequeñas. Acá tenemos la manteca, la margarina, las mermeladas, el azúcar. ¿Por qué? Porque este grupo presenta alimentos que tienen excesiva cantidad de azúcar, grasas y sal, y sabemos que su consumo en exceso aumenta el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Bueno, continuando con la hidratación, como veíamos en la gráfica, el consumo de un agua segura para mantener la salud de nuestro riñón. Es muy importante estar bien hidratados, y esta hidratación debemos hacerla siempre con agua segura. ¿Por qué es importante beber agua segura a diario? Bueno, sabemos que nuestro cuerpo está formado por un 75% de agua y cumple distintas funciones. Una de ellas es la de hidratar, regular la temperatura corporal y mejora el funcionamiento de los riñones. Entonces, a la hora de salir, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, no olvidemos contar con una botellita de agua segura. Algunos consejos en cuanto a el plan hiposódico o el plan bajo en sal. Se recomienda consumir preparaciones caseras. Es importante utilizar condimentos previamente cocidos, porque los mismos resaltan el sabor de la comida y ayudan muchas veces a mejorar el sabor y el gusto de nuestras preparaciones. Controlar la marca de alimentos en la compra. Ustedes saben que no existen alimentos que no tengan sodio, todos los alimentos tienen. Nosotros acá a nuestra población trabajamos con el semáforo, ¿sí? Nuestro plan de alimentación simula un semáforo donde los alimentos que están en la hoja de color verde, que así le llamamos nosotros, son aquellos alimentos que tienen bajo contenido en sodio. La hoja amarilla es la precaución, es decir, son aquellos alimentos que tienen mayor contenido en sodio. Y finalmente tenemos la hoja, que es de color rojo, que es aquellos alimentos que por su alto contenido en sodio, como ser alimentos procesados, ultraprocesados, debemos evitarlos. Aquellos alimentos que nosotros tenemos en la hoja que es de color verde son aquellos alimentos que cada 100 gramos de alimento tienen menos de 150 miligramos de sodio. Y de esa manera podemos identificar aquellos que tienen menor contenido en sodio. Y también puede suceder que a veces nosotros con nuestra población pasa que a veces el nefrólogo le indica agregar sal en las comidas, porque es una indicación, obviamente, como les decía anteriormente. Entonces es muy importante respetar esta indicación, y un consejo que nosotros le damos a nuestros pacientes es cocinar sin sal y agregar la cantidad de sal en gramos indicada por el nefrólogo, y de esta manera evitamos sobrepasarnos en esa cantidad. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar todos estos consejos en la vida diaria? ¿Sí? Porque
ya aprendimos qué es una alimentación saludable, vimos cómo podemos lograrla, cómo podemos llevarla a la práctica, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es importante, tomar el tiempo para organizar, para planificar y comprar los alimentos. Podemos hacer un menú semanal que nos acercará a sumar acciones positivas que luego se van a reflejar en nuestra alimentación y nos traerán múltiples beneficios. Algunos de ellos son una mayor variedad en las preparaciones, priorizar el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras, carnes, legumbres, cereales integrales, disminuir la compra y el consumo de alimentos procesados, porque vamos a realizar cocción y en casa, las preparaciones, vamos a volver a lo que serían los alimentos naturales, evitando el uso de aderezos o la compra de gaseosas, jugos, galletitas, y también elegir frutas y verduras de estación que además del aporte de vitaminas y minerales que estas nos brindan, también nos benefician con el precio. Sabemos que muchas veces la fruta o las verduras de estación están disponibles en el mercado y muchas veces a un menor costo que la otra. Entonces, como hablamos de organizar y de planificar la compra, simplemente yo tengo que saber cómo puedo realizarlo. Entonces tengo que pensar cómo lo compro, cómo lo transporto, cómo lo almaceno y cómo lo elaboro mi alimentación. En cuanto a la compra, siempre elegir dónde y cómo voy a realizar esa compra de alimentos, en lugares seguros, que la exhibición de estos alimentos sean en envases íntegros, limpios, sin abolladura y rotura, que los alimentos congelados tienen que estar duros al tacto, porque si están blanditos significa que han perdido temperatura, y si voy a comprar alimentos congelados o refrigerados, lo tengo que hacer al final de la compra, para evitar que se pierda la cadena de frío. Controlar fecha de vencimiento y separar en bolsas aquellos alimentos crudos de aquellos listos para el consumo, para evitar de esta manera la contaminación cruzada. ¿Cómo lo voy a transportar? Bueno, manteniendo la cadena de frío y realizarla en las mejores condiciones de higiene. ¿Cómo lo almaceno? Bueno, siempre, obviamente, cuando llegamos a casa, siempre debemos lavarnos las manos, eso lo sabemos. Lavar con abundante agua corriente, verduras y frutas que vamos a ingresar en nuestro refrigerador, ¿sí? No así como las compramos, deben ingresar en nuestra heladera. Guardar todo lo que es lácteos, quesos en la parte superior de la heladera, controlando la fecha de vencimiento. Tener en cuenta que las carnes y los huevos crudos suelen contener peligros que si tocan o chorrean a otros alimentos pueden contaminarlos, por eso debemos guardarlos en envases profundos, separados y siempre en la parte más baja de la heladera, o si lo queremos guardar en el freezer, también está bueno etiquetarlos con la fecha del momento de la compra para saber cuánto tiempo están guardados en el freezer. Si voy a descongelar las carnes, nunca dejarlas sobre la mesada, siempre en recipientes tapados y en la parte más abajo de la heladera. Mantener la heladera limpia, en buen funcionamiento, evitando la formación de escarcha o hielo en el interior de los gabinetes, porque sabemos que eso hace perder temperatura a los alimentos que se encuentran adentro. Y en la puerta de la heladera no aconsejamos guardar ningún tipo de alimento, salvo bebidas o el agua segura, porque con el abrir y cerrar estos alimentos van a perder temperatura y va a aumentar la temperatura de adentro de la heladera. ¿Cómo lo elaboro? Bueno, lavarnos las manos antes de preparar los alimentos, que la mesada o el lugar donde voy a trabajar esté limpio. Separar siempre los alimentos cocidos y listos para consumir de aquellos alimentos crudos. Siempre cocinar los alimentos en forma completa, en el caso de las carnes rojas, que no estén rosadas, tener en cuenta cerca del hueso y en el centro, y las carnes blancas no deben estar rosas. Lavar cuidadosamente frutas y verduras, ¿sí? 3 gotitas de lavandina por cada litro de agua, las frutas de cáscara gruesa siempre peladas y las verduras, como dijimos, siempre cocidas. Cocinar los huevos de manera tal que la yema y la clara estén firmes, por lo tanto vamos a elegir una cocción, lo que sería un huevo duro, no un huevo poché, un huevo frito, donde la yema no se termina de cocinar, que es la parte amarilla,
y mantener los alimentos cocidos muy calientes y consumirlos dentro de las 2 horas. Y para finalizar, a modo de resumen, ¿qué puedo hacer para llevar una alimentación saludable? Entonces, consumir alimentos de todos los grupos y colores, cubrir los requerimientos de agua segura, disminuir el consumo de alimentos procesados con gran contenido de sodio y azúcar, realizar actividad física, siempre la permitida por nuestro médico tratante, y disminuir hoy en día que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, ya sea celular, tablet, computadora. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, me quiere preguntar algo. Yo te puedo preguntar algo, Patricia. Primero, bueno, gracias por la charla y te preguntaría algo como paciente. Marta Monteverde, paciente. Te quiero preguntar si puede ser 3 preguntas cortas, ¿no? Sí, cómo no. Por lo siguiente, muchas veces esta es una dieta detallada que reciben las madres de los pacientes y los pacientes. Entonces, yo te quería preguntar 3 cosas. La primera, ¿no? Te largo las 3 preguntas Bueno, ¿cómo no? y huevo, mística del huevo. ¿Se puede comer huevo? ¿Cuántos huevos se aconsejan? ¿Es un alimento saludable? ¿Qué contenido proteico tiene? Porque muchos pacientes cuentan puntos en la dieta, cuentan puntos de proteínas, otros no, pero la primera pregunta, hablanos algo de huevo y su familia. La segunda, ¿qué aporte de lácteos es bueno que tener? Tener un paciente pequeño, tener un paciente joven y adolescente y un adulto. Tiene que, se tiene que tener en cuenta el paciente el aporte de lácteos en la medida de lo posible, ¿no? Porque todo el mundo sabe que esto es el deber ser y muchas veces el deber ser en realidad no se desvirtúa, pero se torna más laxo. Y la tercera, yo soy un paciente adulto que, bueno, perdón, hay una comida, me acerco al micrófono. La tercera pregunta, la primera pregunta, huevo. Segunda pregunta, lácteos. Tercera pregunta, la siguiente, soy un paciente adulto que, bueno, la comida diaria la preparo yo, pero la otra, como afuera, digamos, no la hago en mi casa. ¿Cuál sería el consejo? El consejo en cuanto a alimentación saludable, qué consumir o qué no consumir. Y segundo, más allá de lo saludable, el consejo en cuanto a dinero. Marta, te escuchamos con mal, te recibimos mal con el audio. Fíjate si le hablas. Ahora. Te escucha muy perdida. A ver, mira, vamos a pedir ayuda. ¿Querés? Sí, voy a pedir ayuda y así dale. Entonces, le hacíamos 3 preguntas. Que nos hable un poco de huevo, ¿sí? Concepto de huevo bueno, el huevo malo. Ahora nos vienen a ayudar con está el sonido. agachada, se ve que le está hablando a la computadora porque no le... Sí, le estoy hablando a la computadora. A ver, ahora, espera, porque no sabía que me veían, disculpen. Ahora estamos pidiendo ayuda con el sonido. Ahí te escuchamos mejor. Escucha, si no, si te alejas quizás un poquito se escucha mejor, Marta. Ahora, chicos. Ahí se escucha bien. Sí, sí. Ahí va, perfecto. Huevo, la primera, en esta posición escuchan bien, mira, con esta distancia. Bueno, muy bárbaro. Gracias, a ver. Ah, no va. No, perfecto. Ah, gracias. Gracias, ignorante. Ahora, bien, entonces, huevo, Sí, Marta. mística del huevo, cuánto, cómo, qué aporta, es bueno, es malo. Segundo, lácteos, ¿no? Cuánto, cómo, adulto, joven, niño pequeño. Y tercero, un adulto, un joven que una de las comidas la hace fuera de su casa, comprando alimentos que están prehechos o teniendo que comer afuera. ¿Qué nos aconsejas que sí, qué nos aconsejas que no? Y que sí, que no, y teniendo en cuenta siempre costos. Nada más. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. El tema del huevo, ustedes saben que el huevo es un reemplazo de las carnes y aportan proteínas de alto valor biológico.
O sea que a la hora de consumir, podemos consumir huevo como podemos consumir cualquier corte de carne. Puede consumirlo a diario, no hay ningún problema. Nuestros pacientes, ellos cuentan puntos o algunos manejan porciones y son reemplazos, se usa como reemplazo de la carne. Entonces, de acuerdo a la cantidad de porción de carne, nosotros le damos la porción del huevo que tiene que consumir. Se puede consumir de manera sola o en cualquier otra preparación que así lo amerite. Cuando es nutricionista para hablar de alimentación, ¿viste? Como no le encuentran la forma para tener una llegada más. Hola. Estamos escuchando del otro lado lo que están hablando. No sé si me quieren hacer alguna pregunta porque no se entiende bien. Están todos silenciados. Bueno, las preguntas las dejamos al final. Le damos la palabra a Hugo. ¿Estás ahí todavía? Perfecto. Bueno, muy bien. El tema que quedamos en comentar son los controles y cuidados de los pacientes trasplantados. Yo pongo esta primera diapositiva como para tener conciencia de un tema que es, en el caso, por ejemplo, del trasplante renal, está en inglés, pero es fácil de entender, que de todos los trasplantes que se pierden, casi el 70% se pierde por rechazos. Y de esos rechazos, cuando uno ve esos pacientes que perdieron el trasplante renal por rechazos, ve que la mitad en realidad tienen problemas de adherencia. Es decir, por algún motivo no cumplen correctamente con las consignas del seguimiento que debe tener todo paciente trasplantado. Por eso me parece muy importante la temática de la charla de hoy, que son los cuidados, que en definitiva es cuidar el trasplante y cuidar todo el esfuerzo que se ha hecho, el paciente en primer lugar y en segundo lugar el sistema, para que uno pueda mejorar su calidad de vida y su expectativa de vida. Yo pongo esta diapositiva que es empezar el día del alta del paciente del proceso de trasplante, cuando estuvo internado y se va de alta. Ahí es muy importante la conexión, no solamente con el paciente por parte del equipo médico y del equipo de salud, sino también con los familiares en el día del alta. Es decir, es muy importante la colaboración de la familia en cuanto a la contención y al soporte que un paciente trasplantado tiene que tener. Es importante que también se entreviste con el paciente, el farmacéutico o el que está dentro del equipo encargado de la administración de los medicamentos. Porque hay que tener en cuenta que el paciente trasplantado cambia de vida de una semana para la otra. Es decir, su vida, por más que durante, por ejemplo, en el caso del trasplante renal, durante años de diálisis, el paciente estuvo en contacto con un equipo sanitario, digamos, es a veces poca la información que tiene llegado el momento del trasplante. Y entonces el paciente, un día le dicen, se trasplantó, anduvo todo bien, se va de alta, y ahí surgen muchísimas dudas, de toda índole, desde un tratamiento nuevo, conductas nuevas que tiene que tener, lo de la alimentación que muy bien habló nuestra compañera antes que yo. Y por eso también es importante que al paciente se le pueda entregar o material de lectura o actualmente a través de la web, material donde él pueda interiorizarse, y está bien que lo haga, sobre cómo su nueva vida va a ser, digamos, y cómo tiene que hacer para cuidar su trasplante. ¿Me escuchan bien, Walter, no? Walter, ¿me escuchan? Perfecto, Hugo, se escucha perfecto. Bien. Muy bien, Bien. Hugo. Perfecto. Entonces, ¿por qué hay que hacer esta entrevista y estas charlas que hay que ir teniendo, incluso durante la internación del momento del trasplante? Es porque la vida del paciente cambia bruscamente en pocos días, porque hay en general bastante poca información durante la etapa de diálisis, y además muchas veces pasan, porque un momento importante para hablar de trasplante es la evaluación pretrasplante con el equipo de trasplante. Ahí es donde uno empieza a tocar temas, pero lo que ocurre es que a veces pasan
meses o años entre la evaluación, aunque anualmente hay que reforzarla, pasa mucho tiempo y el paciente un día le dicen se va de alta y tiene que tener ciertas cosas muy claras. Primera pregunta, ¿por qué estoy tomando medicación inmunosupresora? ¿Por qué necesito inmunosupresión para por estar trasplantado? La respuesta es para evitar el rechazo. Ahora, tomar inmunosupresión trae aparejado dos cuestiones. Y es que los pacientes trasplantados están en riesgo de ciertas infecciones y de la producción de ciertos tumores. Entonces, es importante que el paciente esto lo sepa para que realice consulta precoz cuando nota algo que le llama la atención, es decir, fiebre, algún dolor. Es importante la comunicación fluida con el equipo de trasplante cuando el paciente nota que algo no anda bien en su organismo. Por ejemplo, uno puede notar, como en el caso de la izquierda, una paciente con vesiculitas que aparecen en la cara, que es un herpes. Un herpes que es una infección muy frecuente en los trasplantados. Entonces, es importante cuando uno antes trate y detecte y trate este tipo de infecciones, mejor evolución va a tener. O que el paciente en el cuero cabelludo aparezca una lesión que no cura bien, etc. Eso puede ser, por ejemplo, un tumor de piel que obviamente cuanto antes se detecte y trate, se opere, etc., el tratamiento que requiera, mejor evolución va a tener. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La consulta precoz. Cualquier cosa, o fiebre, por ejemplo, cualquier cosa que no ande bien o que aparezca en nuestro cuerpo, que veamos manchas, lesiones, bueno, cualquier cosa, consulta precoz al equipo de trasplante. Y digo al equipo de trasplante porque muchas de estas lesiones, los médicos que hacen trasplante lo tienen muy claro y los médicos generalistas no tanto. Entonces, es importante la consulta con el equipo de trasplante. Y especialmente hoy con la tecnología, nos ayuda mucho cuando son lesiones de piel, por ejemplo. El paciente a veces se saca él mismo una foto y la envía, y eso nos ayuda muchísimo. Antes de que existieran estas herramientas, las comunicaciones eran telefónicas y el paciente describía como podía lo que tenía. Ahora, en cambio, en tiempo real estamos viendo con una foto lo que le está pasando, ¿no? Hay algunos problemas especiales de abordaje. Un tema son los adolescentes, que se lo voy a dejar a Marta porque es un tema que ella maneja muy bien, tiene una muy amplia experiencia en el tema, y ese punto del adolescente, de la transición entre el equipo pediátrico y adulto, es un tema central, así que considero que ese tema Marta lo desarrolla y tiene una amplia experiencia. Sí voy a hablar de los receptores añosos. Ustedes saben que cada vez más hay pacientes en lista de espera y se trasplantan pacientes mayores. Entonces, a los pacientes mayores hay que tenerles paciencia, es decir, obviamente la velocidad desde que llegan al consultorio, cuando se desvisten para que uno los revise, cuando uno pregunta ciertas cosas, hay que tenerle paciencia, si no corremos el riesgo de no hacer un buen examen clínico en la consulta. Y es muy importante que sean acompañados por hijos, o por la mujer o el esposo, porque eso nos ayuda también en algunas cuestiones cuando estamos frente a un paciente añoso. Otro tema es el paciente muy pasivo. Es importante que el paciente trasplantado, y nos gusta que sea una persona que lea, que pregunte, es decir, no tiene que molestar, al revés, que se preocupe por su salud, que se preocupe por qué cosas puede hacer o qué cosas no puede hacer. En cambio, cuando estamos frente a un paciente muy pasivo, es decir, que no pregunta,
que uno le da las indicaciones, las recibe, a veces contesta con monosílabos, o que viene siempre traído por la esposa o el esposo, pero que uno no ve una actitud de compromiso con su propio tratamiento, de su autocuidado, etc. Esa es otra cuestión que uno tiene que trabajar, sin comprometerlo al paciente con su proceso. La otra situación es el paciente muy displicente, es decir, el paciente que se las sabe todas. Es decir, uno le da una indicación y el mismo paciente a veces la discute, o no, porque yo ya sé, esto que tengo siempre me pasó toda la vida, y este granito que tengo acá en la cara no es nada, ¿para qué voy a consultar a un dermatólogo? Si total, yo siempre lo tuve, ¿no? El paciente que se la cree toda, hablando así, digamos, también es un problema, porque es difícil a veces que entienda por qué los médicos o el personal de salud le indica ciertas cosas que tiene que hacer o estudios que tiene que hacer, que son por supuesto por el bien del paciente, el bien del trasplante, y que para ese trasplante dure lo más que pueda, ¿no? Y un último tema que yo quería comentar es que a veces nos topamos con pacientes que no hablan bien nuestro idioma. Pacientes que vienen, especialmente en el sistema público, pacientes que vienen del norte, incluso de otros países, en donde hay que adaptarse siempre, que se tiene que adaptar es el médico a tratar de entender lo que el paciente y la familia están tratando de expresar. Hemos tenido casos de gente que viene acompañando de la comunidad, que hace de oficial como especie de traductor muchas veces, para que podamos comunicarnos. La comunicación es fundamental, y si el paciente no nos entiende o nosotros no entendemos bien al paciente, podemos cometer errores y obviamente la cosa no va a ir bien. Así que ahí el médico tiene que arbitrar todas las medidas para lograr comunicarse con ese paciente. Bueno, hay algunas cuestiones en cuanto a prevención de infecciones que los pacientes preguntan y que es necesario aclarar. ¿Puedo tener animales en mi casa? Sí, sí. Puede tener perros, puede tener gatos. No es necesario. A veces los pacientes toman conductas como sacar el perro de la casa cuando en realidad nadie desde el equipo médico le dijo que el perro no puede estar en la casa. Lo que no conviene tener son pájaros, gallinas, porque ahí sí, en las deyecciones de esos animales puede haber hongos. Entonces, eso no conviene tener en la casa, pero las mascotas habituales, que son perros y gatos, uno los puede tener, no es necesario echarlos de la casa cuando uno vuelve después de trasplantarse. Los cubiertos que uno usa para comer, no es necesario que el paciente trasplantado tenga cubiertos descartables, puede usar los mismos que usa toda la familia, lo que sí, obviamente, lavarlo como corresponde. El barbijo se usa al principio del trasplante, cuando uno sale, no adentro de la casa, los primeros 3 meses, al salir, al ir al hospital, por ejemplo, que una vez está en la sala de espera y hay otros pacientes que vienen a consultar por cuadros respiratorios, entonces es conveniente utilizar barbijo, pero después de un tiempo de trasplante no es necesario, excepto que uno esté en lugares donde hay mucha gente en invierno, o como les comentaba, en una sala de espera, cuando uno va a ver a su médico de trasplante, si la sala de espera no es lo suficiente amplia, hay muchos pacientes, es prudente utilizar barbijos. En ese sentido, mejor usar de más que de menos. Fundamental vacunarse. Vacunarse contra la influenza todos los años, contra la gripe, contra el neumococo cada 3 años, contra el COVID, el actual, pero primero, los trasplantados tienen que tener ya 5 dosis contra el COVID, y segundo, cada 6 meses, según las normas en nuestra provincia, del Ministerio de Salud de la provincia. Cada 6 meses tienen que recibir la vacuna contra el COVID. Lo mismo las mujeres, como está normalizado contra el HPV, cuando en la franja etaria que está indicada la vacuna contra el HPV, y contra la varicela si no tienen anticuerpos contra el virus de la varicela. El tema vacunación es muy importante.
También es muy importante el estado de la casa donde uno vive. Tiene que ser una casa, desde el punto de vista de las infecciones, que no haya hongos en las paredes. Es decir, que las humedades y eso hay que tratar de controlarlas y que no haya hongos en las paredes. Y después, en definitiva, para la vida de la persona, que no sea muy calurosa en verano y que no sea muy fría en invierno. Esas son cosas básicas que tiene que tener una vivienda. Y el baño, en lo posible, dentro de la casa, ¿no es cierto? Una pregunta que se hacen los pacientes: ¿qué pasa si mi pareja tiene un cuadro de vías aéreas superiores? Bueno, ahí no es necesario que se vaya de la casa esa persona. Si el conviviente tiene un cuadro catarral o tipo gripal, lo que sí, si es un matrimonio, por ejemplo, que duermen en la misma habitación, sería conveniente, no estaría bien que estén compartiendo la misma cama y la otra persona esté con tos toda la noche. Entonces, en esos casos convendría por unos días, solamente por unos días, no es excusa para sacar la pareja de la casa por unos días hasta que el cuadro se mejore, que estén separados, ¿no? Y ahí sí conviene que cada uno use su vaso, sus cubiertos, y que traten de estar dentro de lo posible, dentro de la casa, con el menor contacto, hasta que el cuadro del conviviente sea superado. Con respecto a las comidas, ya la colega que habló de nutrición ya fue lo suficientemente clara, así que no voy a abundar. El agua segura, digamos, o potabilizada o mineral. Mate pueden tomar, pero individual, es decir, y lo que sí, cuando uno abre un paquete de yerba, que vuelca la yerba en un recipiente, que se hace una nube de polvo, eso conviene que no lo haga el trasplantado, porque a veces ahí hay hongos. Entonces, eso que lo haga otra persona de la casa. Mate puede tomar, pero su mate con su bombilla. Al dentista no solamente puede ir, sino que tiene que ir periódicamente. Para la salud dental es muy importante, porque puede ser ahí fuente de un foco séptico, así que al dentista se puede ir. La actividad sexual es importante desarrollarla con preservativos, que por un lado, como respecto a ciertas enfermedades de transmisión sexual que son útiles, y segundo, que ya como vamos a ver, hay momentos en los cuales hay que hacer prevención de la fertilidad, prevención, mejor dicho, de embarazos, y el mejor método anticonceptivo es el preservativo. Y hay un tema, especialmente los pacientes añosos, los abuelos que se trasplantan, con los nietos, o a veces las madres o los padres. Con los menores de 2 años es frecuente que tengan mocos, cuadros de vía aérea superior muy frecuentemente, y ahí en esos momentos no está bien porque lo que es un moquito para un chico, en un trasplantado adulto puede terminar siendo una neumonía. Entonces, ahí es importante no tenerlo a UPA, digamos, pero ahí también hay que saber manejar el tema, que el chico no se sienta rechazado por el adulto trasplantado. Es decir, ahí es un arte, esa parte de que uno esté un poquito alejado del nene mientras está con ese cuadro, pero no que el nene no sienta que uno lo está rechazando, porque eso a la postre puede tener, digamos, cuestiones negativas psicológicas. Así que ahí eso es un arte, tratar de que el chico no se sienta rechazado, pero uno, durante esos cuadros, tratar de los besos, y todo, tenerlo a UPA todo el tiempo, todas esas cosas, tratar de postergarlas, ¿no? Es fundamental que los trasplantados, como todos, hagamos nuestros estudios de screening para detección de tumores. Por ejemplo, los controles ginecológicos en las mujeres hay que hacerlos según las normas todos los años, y a veces se detectan ciertas patologías más frecuentemente, así que es fundamental el control ginecológico en las mujeres, es fundamental el control urológico en los hombres mayores de 50 años, es fundamental el screening para cáncer de colon
Antes, hasta el año pasado eran mayores de 50, ahora mayores de 45 años, así que, y el screening en general es hacer una fibrocolonoscopía. Es el mejor estudio, porque si se detecta un pólipo o algo, además mediante el estudio se lo puede resecar, se lo puede sacar. Así que, y fundamental, prevenir el cáncer de piel en los trasplantados, que es el cáncer más frecuente, y ahí es primero la visita periódica a un dermatólogo, aunque esté todo bien, no está de más una visita periódica pautada con un dermatólogo que lo revise a uno, y segundo, protegerse del sol con pantallas solares mayores de 50, y la forma de protegerse del sol tiene que ser metódica, no es solamente cuando uno va a la playa, sino cuando uno trabaja en una quinta, cuando uno sale a hacer las compras o va a caminar mucho tiempo bajo el sol, usar sombrero o gorros, usar mangas, incluso en verano con ropa de tela fina pero con mangas, es decir, cuidarse del sol. El control de la fertilidad es importante. La mujer que está, por ejemplo, en diálisis y se trasplanta, una de las ventajas es que puede recuperar la fertilidad, que en diálisis es muy difícil. Es difícil quedar embarazado y si una queda embarazada, llegar al final es prácticamente excepcional. En cambio, cuando uno recupera la función renal después de un trasplante de riñón, la fertilidad se recupera también. Ahora, ¿cuál es el tema? Es frecuente que uno esté tomando medicación que puede afectar el feto. Entonces, cuando una mujer, primero, el primer año post-trasplante no es conveniente que quede embarazada, porque es un momento que puede haber rechazo, es un momento no convendría que quede embarazada. Si a partir de ahí, de 2 años de trasplante, la pareja quiere buscar un hijo, lo pueden hacer, pero se tienen que dar ciertas condiciones, que el trasplante esté estable. Hay medicación que hay que suspender transitoriamente, por ejemplo, si está tomando miclofenidato, hay que suspenderlo un mes antes por lo menos, y después empezar a buscar el embarazo. Es decir, hay que tomar ciertas conductas que hay que hablar con el equipo de trasplante para que el embarazo sea seguro y llegue a buen término. El mejor control es el preservativo. Si hay problemas con los preservativos, como reacciones alérgicas, etc., bueno, los anticonceptivos orales también pueden ser una opción. Tienen más eventos adversos, pero pueden ser una opción. Y si uno lo hace, bueno, esta es una paciente que tuvimos trasplantada, que tuvo un bebé, fue un embarazo que fue así programado, controlado y llegó a buen término. Esta es una gran ventaja del trasplante en las mujeres en edad fértil con respecto, por ejemplo, al otro tratamiento sustitutivo que es la diálisis, la posibilidad de quedar embarazada, pero hay que hacerlo planificado. La peor situación es la chica que viene diciendo que le faltan periodos menstruales, uno hace un test de embarazo y fue un embarazo en una trasplantada no organizado. Porque también nos ha pasado eso y el chico nace con a veces problemas con malformaciones, etc. Así que esto hay que hablarlo con el equipo de trasplante. Bueno, con respecto al régimen de visitas, es importante la frecuencia, cumplir con las pautas de visitas que el equipo de trasplante da. A veces, al principio del trasplante, las visitas lógicamente son más frecuentes, a veces cada 48 horas, después por semana, y después se van extendiendo, pero nunca se abandonan, y aunque no esté estable, por lo menos cada 3 meses hay que ver al equipo de trasplante. Uno, para hacer análisis, para ver la parte clínica. Segundo, hacer análisis para ver que la función vaya bien, que no haya aparecido nada nuevo, y además para controlar los niveles en sangre de los inmunosupresores. Así que, por lo menos, cada 3 meses, aunque uno tenga muchos años de trasplante, hay que ver el equipo de trasplante. Y ahora, últimamente, la telemedicina se ha sumado
como una forma de seguimiento, pero hay que tener en cuenta que hay cuestiones que la telemedicina no puede hacer, que son los dosajes de tacrolimus, ciclosporina o rapamicina, lo que estén tomando en sangre, la proteinuria, si aparece, en fin. La telemedicina tiene un lugar, pero obviamente no suplanta para nada la consulta presencial, digamos. Los pacientes tienen que saber en qué condiciones tienen que ir, especialmente cuando se van recién de alta, tienen que saber cómo van al laboratorio, dónde está el laboratorio, qué orden tienen que llevar, cómo se recolecta la orina de las 4 horas. Hola, hola. La verdad, hola Hugo. Sí. La verdad es que dispararon, acá estamos medio como que nos quedamos porque en realidad tanto tu charla como las compañeras del Garrahan dan para otras charlas para organizarla porque se tocaron una diversidad de temas sumamente interesantes, ¿no? Sí. Que nos quedamos a nosotros preguntando un montón de cuestiones, esto de pautas de alarma, que como terminás. La verdad, a lo mejor terminaste, Hugo, ¿no? No. Hola, hola. Hola. Sí, No, ¿me no, escuchás? esto que estamos sorprendidos, así que continúa tu charla. Continúo, perfecto. No, yo para ver si me estaban escuchando bien, además, porque entonces el Sí, cumplimiento, el cumplimiento con el seguimiento y las pautas de alarma lo resalté ahí porque son dos cosas fundamentales para, primero, que el trasplante vaya bien y detectar precozmente cualquier complicación, y segundo, por la propia seguridad del paciente, para que cuando el paciente tenga un problema, el equipo, y por eso es muy importante tener actualizados los números telefónicos. El paciente tiene que saber a quién tiene que llamar. Eso es responsabilidad del equipo de trasplante, entregarle al paciente las vías de comunicación fidedignas, fehacientes, cosa que si él tiene un problema, él llama a ese teléfono de guardia y ahí recibe una respuesta. Y ahí recibe un consejo o recibe la indicación de que se dirija a un centro de salud cercano o que venga hasta la propia unidad de trasplante. Así que esa parte de comunicación es central. Y otra cosa, esto que voy a decir parece una tontería casi, pero lo vemos. El paciente tiene que conocer quién es su médico referente, los días que atiende, cómo se llama, cómo es el apellido. Es decir, el paciente, porque en los equipos grandes de trasplante, formados por muchas personas que siguen muchos pacientes, especialmente si el paciente, como yo comentaba, a veces es un poco tímido y no se anima a preguntar, a veces pasan semanas que no sabe bien quién lo está siguiendo, quién es su médico. Eso es responsabilidad también del equipo de trasplante, que el paciente sepa quién es su médico dentro del equipo de trasplante, aunque es un equipo de gente, pero quién es el referente, sea médico o coordinador de trasplante, y los días que atiende, los días que uno lo puede localizar fuera de urgencias, si quiere tener una charla, si quiere tener una entrevista, si un familiar quiere hablar con él, qué días de la semana atiende. Estas cuestiones son muy, muy importantes. Cuando yo, como paciente, voy a iniciar una nueva medicación, hay cuestiones centrales de los cuidados que uno tiene que tener, es conocer la medicación, que alguien me explique cómo se toma, cómo se llama, de cuántos miligramos es el comprimido. Fijarme cuando recibo la medicación que no esté vencida o cuál es la fecha de vencimiento. Nosotros, uno de los parámetros para ver adherencia es qué nivel de inmunosupresores en sangre hay, y cuando tenemos niveles bajos, que hay riesgo de rechazo, eso puede estar indicando que el paciente está tomando mal la medicación, y nos ha pasado. Entonces, al tratamiento hay que darlo por escrito,
el médico tiene que dar el tratamiento por escrito, si hace algún cambio tiene que anotarlo y firmarlo, y tener en cuenta que el paciente a veces puede recibir un genérico. Un genérico es una droga igual, por ejemplo, tacrolimus, pero con otra marca. Es otra marca, otro color, otra forma del comprimido. Entonces, cuando uno le va a poner un genérico a un paciente, hay que explicárselo también cuando va a cambiar, y el paciente, a su vez, tener las suficientes, cuando hablamos de pautas de alarma, si recibe un medicamento que él nunca tomó, porque a veces puede haber errores en las entregas, inmediatamente comunicarse con la persona que es referente de él y decirle, me llegó a mi casa o fui a retirarlo en la farmacia y me entregaron un medicamento que yo no estoy tomando. Entonces, es importante eso comunicarlo también rápidamente. Y colaborar el equipo médico con los trámites que piden las obras sociales para la medicación, que a veces son muchos, y bueno, exigen recetas, resumen de historia clínica, bueno, eso hay que colaborar con el paciente, porque si no, la obra social lo rechaza y puede ser causa de que no haya una entrega adecuada. Puse ahí en mayúsculas, no me puedo quedar sin medicación. Eso, no, un trasplantado que además tiene un tratamiento programado, que sabe cuánto está tomando por día, así que puede contabilizar perfectamente para cuánto tiempo tiene de medicación. No puede ser una excusa un día venir y decir, hace una semana que no tomo la medicación porque me quedé sin medicación. Eso es un desastre porque primero, el riesgo de rechazo es altísimo, a veces hasta se puede perder el injerto, y si uno ve que no va a llegar, ponerse en contacto con el equipo de trasplante, que de alguna forma el tema se soluciona. Pero con tiempo, digamos. No esperar a que me falte el último comprimido para decir, uy, no tengo más tacrolimus, no tengo más deltisona. No, eso sería una falta bastante grave en el sentido de un descuido del paciente muy grande, así que en eso hay que hacer mucho hincapié. Y a veces ocurre esto con pacientes que hace muchos años que están trasplantados, que se sienten bien, y empiezan a bajar a veces un poco las defensas, los brazos, en el sentido que se sienten tan bien que hasta pueden tener una sensación como de falsa, de que están curados, y empiezan a no ser tan estrictos con estas cuestiones, y esto puede terminar generando la primera diapositiva que yo mostré, la pérdida de los trasplantes por rechazos. El rechazo a veces trabaja silenciosamente, y cuando uno se da cuenta ya está con cifras muy altas de creatinina, de urea, el riñón ya está muy afectado, y la verdad es que a veces ya no hay nada más para hacer. Otra cosa, si un paciente se queda sin obra social, urgente ponerse en contacto, que el médico de la institución donde se está asistiendo se ponga en contacto con las unidades públicas de trasplante, porque podemos hacer una transición a una unidad pública y que ese paciente no pierda. Muchas veces vemos pacientes que han perdido la obra social y llegan después de 2 o 3 semanas de no tener la medicación con rechazos que a veces no podemos revertir. Así que si uno pierde la obra social por algún motivo, que rápido el médico que lo está asistiendo se ponga en contacto con una unidad pública, con el Hospital Argerich, con CRAI Sur, CRAI Norte, el Cruce, digo para los de la zona del AMBA, porque en esas instituciones se les va a dar asistencia y se les va a dar la medicación que necesitan. Otra pregunta que a veces, cuando uno hace un diagnóstico de rechazo en un paciente trasplantado, a veces el paciente es el sinónimo de rechazo, pierdo el trasplante. Y no es así. El rechazo hay que diagnosticarlo en general con una biopsia, y la mayoría de los rechazos tienen tratamiento. Es decir, que uno tenga un rechazo no significa que va a perder el órgano, sino, por eso a veces hay tanto miedo a la palabra rechazo por parte de los pacientes. Eso hay que explicarlo.
Ojo, no es una pavada tener un rechazo. La verdad que lo ideal es no tener rechazo. Pero si hay rechazo y se lo toma a tiempo, tiene tratamiento, y la verdad que la mayoría de los rechazos responden al tratamiento. Así que la actividad física es algo altamente recomendable en los pacientes trasplantados como parte de la educación. Actividad física aeróbica, la que pueda hacer el paciente, por ejemplo, caminar, puede ser excelente, tener caminatas de 30 minutos una vez por día, caminatas, ojo, caminatas continuas, porque a veces uno habla con los pacientes y los pacientes, no, pues yo todo el día me estoy moviendo, voy, vengo, voy a la esquina a hacer las compras, vengo, limpio. No, pero cuando hablamos de actividad física aeróbica es salir a caminar y durante 30 minutos por lo menos caminar permanentemente, digamos. Andar en bicicleta, el paciente trasplantado también puede nadar, lo único en pileta segura, donde hay poca gente, etcétera, pero puede nadar, no tienen contraindicada la natación. Andar en bicicleta también. Así que es altamente recomendable la actividad física en pacientes trasplantados. Bueno, preguntas, ya voy finalizando. Preguntas que hacen los pacientes muchas veces, ¿cuánto tiempo va a durar mi riñón? Bueno, esa pregunta es difícil de contestar porque hay cuestiones que son, que tienen que ver con los cuidados de los pacientes y del equipo médico y el equipo de salud, pero otras cuestiones inmunológicas a veces hacen, o técnicas, hacen que un riñón dure mucho menos de lo que tendría que durar. Una cosa es segura, cuanto más cuidados le ponga el paciente a su trasplante, cuanto más cumpla las indicaciones médicas, cuanto más cumpla con las visitas pautadas, cuanto más cumpla en tomar correctamente la medicación, más tiempo seguramente va a durar su trasplante. Esto tanto para riñón como para cualquier otro órgano. Es decir, después hay cuestiones médicas a veces que hacen que el injerto, el trasplante no dure lo que uno quisiera. Pero cuanto más chances hay de que vaya bien, cuanto uno más cumple. Que era el tema de esta charla, los cuidados. Otra pregunta que hacen los pacientes que se trasplantan de riñón. ¿La fístula me la cierran? Sí. La fístula hay que cerrarla. Hay que cerrarla especialmente cuando el trasplante va bien, porque es un esfuerzo que se le genera al corazón que no tiene sentido. Si la fístula no se necesita, se cierra. Se cierra. Y si el trasplante está andando bien, se cierra. No tiene sentido ese gasto extra que tiene que hacer el corazón para que cuando está en diálisis sí se justifica, pero cuando uno no la usa no se justifica. Otra pregunta que hacen los pacientes cuando se van de alta o al primer tiempo, porque a veces tienen una sensación de gratitud, se sienten muy bien y de onda quieren ir a agradecer hasta personalmente a la familia que les donó. Bueno, eso no está, hasta legalmente no está permitido, porque por más que uno tenga, la sensación de agradecimiento tiene que ser a la sociedad, digamos. Uno tiene que estar agradecido a la sociedad que le dio la posibilidad de trasplantarse, pero no a una persona en particular, porque se genera un vínculo que a veces puede ser hasta nocivo. Entonces, uno tiene que ser agradecido. Una forma de ser agradecido es colaborar con el proceso. Hay muchos trasplantados que luego pasan a formar parte de organizaciones. Bueno, Walter en eso lidera un poco, y todos los trasplantados que hoy están en esta reunión seguramente en sus grupos son un poco líderes o participan activamente. Eso es algo, es devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio. Así que, pero los agradecimientos personales no, porque además el que donó no donó para alguien en particular, sino donó al que lo necesitara. Así que tampoco una donación dirigida a alguien que uno tenga que agradecerla especialmente, sino también es un gesto altruista al que lo necesite. Otra pregunta es, si pierdo mi riñón, ¿vuelvo a diálisis definitivamente? No.
hay personas con 2 trasplantes, con 3 trasplantes, con 4 trasplantes, es decir, hay nuevas posibilidades. Otra pregunta, una vez está años en diálisis, donde tiene un nefrólogo que lo sigue, que es un médico de cabecera, etcétera, y ahora bruscamente cambia a otro. Bueno, a partir del trasplante, los médicos de cabecera son los médicos del equipo de trasplante. A veces puede haber cierta colaboración cuando uno vive en regiones alejadas, con algunos médicos clínicos o incluso con el nefrólogo, que lo veía cuando estaba en diálisis, pero tener en cuenta que el médico de cabecera a partir de ahora es el médico del equipo de trasplante. ¿Y cuándo puedo volver a trabajar? Bueno, en general, según el trabajo que uno haga, después del 4.º mes de trasplante, 5.º mes, uno puede ir retomando las tareas laborales. Obviamente hay algunas tareas laborales que si uno está trasplantado, no ya, por ejemplo, si uno es albañil y participa de demoliciones, no conviene que las haga. Trabajadores de la salud que estaban y se trasplantaron, que estaban en contacto con pacientes con infecciones, tampoco conviene que lo hagan, es decir, puede pasar a otra área del equipo de salud, también de mucha utilidad, pero no en contacto con pacientes infectados, en fin. Y después los trabajos administrativos, etcétera, se pueden retomar después de un tiempo. Ahí sí es importante el tema del barbijo, cuando uno trabaja en una oficina en invierno, que hay mucha gente, etcétera, es importante usar barbijos, al menos los primeros meses post-trasplante. Y uno tiene que conocer que va a partir de que se trasplanta a tener un nuevo staff de seguimiento, que es un equipo, Además de los médicos, las enfermeras, uno va a entrar en contacto con nuevas secretarias que tienen que conocer, o coordinadores de trasplante, con trabajadoras sociales del equipo de trasplante, con farmacéuticos que participan del equipo de trasplante, con psicólogos, es decir, todo un grupo de gente que va a trabajar para el trasplantado, en pos de que el trasplante vaya bien, y uno tiene que conocerlo. Además es fundamental que uno como trasplantado sepa qué función cumple cada uno en el equipo de trasplante. Y una cosa que valoramos es que nos digan cuando algo no les gusta, si nosotros vemos un paciente trasplantado que está internado, por ejemplo, o que viene a las consultas, y lo vemos con una actitud esquiva, no tengan miedo de expresarlo. A veces hay fantasías, por ejemplo, si no me gustó algo de la atención, por ahí después me atienden mal. O si yo me quejo de algo que no me gustó, por ahí van a tomar represalias y no me van a querer atender más. Ese tipo de cuestiones, uno tiene que olvidarse de eso. Al revés, nos ayuda mucho que nos digan cuando hay algo del equipo de trasplante que a ustedes no les gusta, o que se sintieron incómodos, o que algún integrante del equipo a ustedes les parece que no los trató como correspondía. Esas cosas, obviamente que eso conviene hacerlo con el referente que tienen en el equipo y de manera privada, digamos. Es decir, en una charla en buenos términos, decir, bueno, con fulanito me pasó tal cosa, yo quiero saber si esto siempre así, o yo o no recibo el trato, en fin. Cualquier cosa que pueda surgir de ese tipo, siempre uno tiene que expresarla, porque ayuda eso a mantener la calidad del servicio que uno está prestando como equipo de trasplante. De hecho, hay equipos y creo que es saludable, que hacen encuestas en los pacientes de atención, de cómo se sintieron, y que si tienen observaciones para hacerlas hagan, porque uno tiene derechos, primero, y segundo, nos ayuda a todos, porque a veces hay cosas, yo fui jefe de equipo muchos años, uno a veces no puede estar en todo, es un equipo además de trabajo,
Y a veces a veces no por actuar mal, sino a veces hasta sin darse cuenta, hay pacientes que necesitan tratos especiales o más personalizados que otros. Entonces, bueno, en fin, ese tipo de cuestiones hay que hablarlas. No hay que guardarse nada adentro cuando uno tiene alguna fea sensación con respecto al equipo de trasplante. Así que eso también es algo para resaltar.